Ok, bueno, vamos a hablar hoy del tema de gestión de riesgos. La siguiente lámina. Y voy a empezar por lo simple. Solo pretendo estandarizar, ¿no? Para poder estandarizar necesitamos hablar el mismo idioma y tenemos que entender la parte operativa igual. Empiezo por definir qué es un riesgo. Y es muy importante que la visión preventiva esté presente en cada funcionario público. Es mucho mejor prever que lamentarse una responsabilidad porque no fuimos capaces de atender algo que no había sucedido. Por eso, cuando hablamos de gestión de riesgos, es pensar que lo que está provocando posiblemente el riesgo tiene que ser detenido. ¿Sí? El factor de riesgo me genera el riesgo y el riesgo me genera un problema. Esa secuencia preventiva habla entonces de una posibilidad. Es una posibilidad de que se produzca algo. ¿Sí? La posibilidad entonces es nuestra oportunidad, directivos. Lo importante es encontrar esa posibilidad. Y si entonces un riesgo es una posibilidad de que se produzca una desgracia, tenemos que estar muy atentos a identificar esas posibilidades. Es la situación que nos permite prevenir un problema, si ustedes lo identifican a tiempo. Y para identificar algo, necesitan ustedes conocer. ¿Sí? Es decir, la ignorancia de un proceso me lleva a no identificar la oportunidad y al no identificar la oportunidad no puedo mitigar los factores de riesgo que producen el riesgo. Si quiere alguien de ustedes intervenir, con toda confianza, comenten. Lo que yo quiero es que estandaricemos el concepto. Repito, no necesitamos problemas, necesito identificar los riesgos. Y dentro del riesgo necesito identificar el factor de riesgo. Fíjense cómo no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el factor de riesgo que el riesgo. Y no es lo mismo el riesgo que el problema. Y lo que yo quiero es que ustedes eviten problemas. Por eso su comité de calidad y seguridad es ese grupo de personas que permanentemente están identificando los factores de riesgo para poder clasificar los riesgos. ¿Ok? Entonces, cuando yo les diga, oye, doctor Mario, ¿cuáles son los factores de riesgo que tú ves en el hospital? Piensen en esta definición, que es una posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia porque alguien va a sufrir algún problema. Entonces, hablemos que un factor de riesgo es una circunstancia que aumenta las probabilidades de que una persona sufra un daño a su salud o a su bienestar. Entonces, ¿cuántos factores de riesgo existen en el entorno de su hospital? En cada proceso, en cada servicio, el directivo siempre tiene que estar muy atento a los factores de riesgo, porque la suma de los factores de riesgo provoca los diferentes tipos de riesgo. Eso es bien importante para su matriz de riesgos, ¿eh? O sea, el factor de riesgo provoca los riesgos. Quisiera que solamente centren su atención en este momento en la seguridad del paciente, en los errores diagnósticos y de tratamiento que podamos cometer en los hospitales, en la pérdida de los servicios, es decir, en la ineficiencia que puede estar ocurriendo en los hospitales, en la posibilidad de un robo de un bebé, de un infante, en la posibilidad de que una persona se infecte al prestarle los servicios de salud, en la posibilidad de que las instalaciones hospitalarias disfuncionen por alguna razón. Y ahí se los ponemos entre paréntesis: incendios, robos, gases medicinales inadecuados, energía eléctrica inadecuada.
los combustibles y el mantenimiento del hospital. Y los riesgos financieros, como puede ser que no tengamos control en los insumos, en la prestación de los servicios, como pueden ser servicios subrogados, integrales, y en la omisión de un servicio público porque no hagamos lo que tenemos que hacer. Es una cuestión legal. Ok, entonces el riesgo, ya sabemos que es un riesgo, ya sabemos que es un factor de riesgo y ya sabemos cuáles son los riesgos que tienen que estar enfocados en su prevención. Ok, ahora, algunos ejemplos de factores de riesgo. Entonces, ejemplos. En el servicio de cirugía general, los médicos no pasan visita cada 24 horas a los pacientes hospitalizados. Eso es un riesgo. ¿Quién quiere tomar la palabra y decirme, en este primer ejemplo, cuál es el problema potencial que se me va a presentar si no controlo ese riesgo? Repito, en el servicio de cirugía general, los médicos no pasan visita cada 24 horas a los pacientes hospitalizados. ¿Quién toma la palabra y nos dice qué problema se va a presentar en ese servicio? El Hospital de Coyuca de Catalán, doctor. Adelante, doctor de Coyuca de Catalán. ¿Qué problema se va a presentar en ese servicio? De manera pronta puedo identificar dos. Uno, que no se va a conocer de manera continua el estado real de la evolución, del estado actual o la evolución del paciente que se encuentra hospitalizado. Por un lado, y por otro, esto nos conllevaría a seguramente aumento en los días de estancia intrahospitalaria. Así lo vemos. Muy bien, ok. Entonces, en el recorrido que hizo el Comité de Calidad y Seguridad en el hospital, a la hora que revisó expedientes, se dieron cuenta que en el servicio de cirugía no estaban pasando visita a los cirujanos. ¿Esto qué va a provocar? Como dice el doctor Sánchez, va a provocar una sobreestancia hospitalaria que le va a provocar al hospital a su vez una pérdida financiera importante, va a provocar también que no se detecten complicaciones en el paciente, va a provocar que los familiares no tengan informes y así, ¿no? Ustedes pueden hacer un largo listado de problemas que hay que evitar si le damos la vuelta al riesgo, ¿sí? Ahorita van a ver en la redacción al revés, ¿no? Es decir, la solución del riesgo, pues es trazarla al revés. ¿Por qué pusimos en negrita en este texto en el servicio de cirugía general? Porque lo que estamos ubicando es la presencia del riesgo en algún lugar, ¿sí? Eso tómenlo en cuenta al ratito. Otro ejemplo, el 20% de los familiares encuestados refieren que no reciben informes de los médicos tratantes sobre el estado de salud del paciente. ¿Quién nos quiere decir qué problema va a ocurrir ahí? Tasco, doctor. Adelante, Tasco. Eso puede ocasionar algún problema de demanda por falta de información. Debemos decirle al paciente cómo va, al familiar, cómo va su paciente, principalmente si está grave. Y si no le decimos, si nada más salimos a informarlos, el paciente se murió, pues sí es una cuestión de demanda. Ok, va a producir quejas y algunas de esas quejas van a traducirse en una potencial demanda para el hospital. Perfecto. Tercero, los médicos cirujanos no realizan la pausa quirúrgica. Ese es otro riesgo. Fíjense que no estamos hablando de quejas, ni estamos hablando de errores diagnósticos, estamos hablando de riesgos. ¿Ok? ¿Quién nos quiere decir en este ejemplo? Los médicos cirujanos no realizan la pausa quirúrgica. ¿Qué problema va a haber ahí? Iguala, doctor, buenas tardes. Adelante, Iguala, buenas tardes. En el caso de los médicos cirujanos no realizan la pausa quirúrgica, es, por ejemplo, los pacientes
cuando viene ya con sus familiares programado para una cirugía y resulta que es otro procedimiento el que se les va a realizar, no tiene conocimiento real de lo que se le va a hacer, en qué parte del cuerpo se le va a realizar. No precisamente. Recuerden que la pausa quirúrgica es que antes de que yo incida la piel del paciente, me detengo como cirujano y empiezo a observar mi entorno, ¿no? Es Juan Pérez, lo vamos a operar de una apendicectomía. El anestesiólogo es anestesiólogo. ¿Sí me explico? Esa es la pausa quirúrgica. Sí. ¿Qué problema puede ocurrir si identifican que en su hospital los cirujanos no están haciendo la pausa quirúrgica? Presentación. ¿Qué problema va a ocurrir? Ajá. Que el paciente no tiene conocimiento, no sabe quién lo intervino, quién estuvo en el momento del procedimiento quirúrgico, el equipo que estuvo ahí, no sabe quién es el médico que lo intervino, y en caso de que haya alguna complicación, bueno, pues obviamente que no conoció, nunca supo el cirujano que era, nunca supo quién era el anestesiólogo, nunca supo quién era la enfermera circulante dentro de ese procedimiento. Y aparte también, en el caso de, ya cuando le van a realizar el procedimiento, le deben de indicar en qué área del cuerpo van a realizarle cada procedimiento, y entonces el paciente tampoco sabe lo que le hicieron realmente. Si es una apendicitis, y él puede pensar que es un problema de la vesícula, por ejemplo. Sí, claro. El problema, si no controlan ese factor de riesgo, es que alguien se va a equivocar, ¿no? Y en lugar de cortar una pierna derecha, cortan la izquierda. O en lugar de hacer una apendicectomía, pues van a hacer una cesárea o qué sé yo, ¿no? Sí, es una cuestión de evitar los problemas. Entonces, con estos 3 ejemplos, voy a leer los otros ejemplos. Nos estamos dando cuenta que lo importante es identificar elementos importantes del factor de riesgo. Los pacientes en urgencias no tienen la pulsera de identificación en el 40% de los casos. ¿Qué problema se va a presentar? Que me voy a equivocar y voy a ponerle un medicamento por otro al paciente porque no era el paciente correcto, o le ocurre algo al paciente y entonces ya no sé ni quién era el paciente. Los pacientes hospitalizados en el 50% de los casos no tienen barandales puestos. ¿Qué va a ocurrir? El paciente se va a caer, y si se cae va a tener un trauma craneoencefálico y va a tener un hematoma epidural y se va a morir. Y si se muere el paciente, entonces nos van a demandar. Y si nos demandan, el director va a terminar en la cárcel. ¿Por qué va a terminar en la cárcel? Porque no cuidó la seguridad del paciente. Perdón que lo dramatice, pero así es la cosa, ¿eh? Otro ejemplo, el 60% de los médicos internos no hacen higiene de manos al contacto con los pacientes. Ese es el factor de riesgo. ¿Cuál es el problema? Voy a infectar a los pacientes. Y si se infecta el paciente, va a tener una neumonía. Y si tiene una neumonía, entonces el paciente se va a complicar. Y si se complica el paciente, se va a morir. Y si se muere el paciente, no tenía por qué morirse si nos hubiéramos lavado las manos. El último ejemplo, se han recibido quejas en la dirección de familiares que señalan que los médicos les piden dinero por el servicio. Ese es un factor de riesgo. ¿Cuál es el problema? Que hay corrupción. Y entonces, si hay corrupción, la gente le estamos quitando su dinero, que tiene poco dinero, y entonces nos va a demandar, y si nos demanda, nos van a acusar de corruptos. Y como nos acusan de corruptos, entonces nos van a meter a la cárcel. ¿Sí me explico? Les destaco negritas. En el servicio de cirugía general. Ese es el lugar donde se está presentando el factor de riesgo. Siguientes. Refieren que no reciben informes. Esa es la causa del riesgo. No realizan la pausa quirúrgica. Esa es una causa. No tienen la pulsera de identificación. Esa es una causa. No tienen los barandales puestos. Esa es una causa. No hacen higiene de manos. Esa es una causa. Los médicos les piden dinero. Ese es quien provoca el factor de riesgo. ¿Sí queda claro? El área donde se está provocando el riesgo. ¿Qué es lo que está provocando el riesgo? ¿Quién está provocando el factor de riesgo? Muy importante para su matriz de riesgos. Muy importante en la descripción del riesgo. Y muy importante para la
acción correctiva. Ok, seguimos avanzando. La próxima. Hay que penetrar el aprendizaje, directivos. Por eso yo quisiera que empiecen a ver de aquí en adelante su vida tiene que comportarse en una cuestión preventiva. Y entonces estos conceptos los empiezo a introducir en mi cotidiano actuar y empiezo a gestionar por riesgos. Ahora, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es un proceso. Es importante, es un paso 1, 2, 3 y 4. 4 pasos, no puedo brincar ningún paso. Eso es un proceso, una serie de acciones que se dan de forma ordenada. La gestión de riesgos identifica los factores de riesgos. Paso número 1, identifica los factores de riesgo y los riesgos que desencadenan esos factores. Ese es el primer paso. Paso número 2, analiza, determina la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto si ocurre y se traduce en un problema. Paso 1, identifico. Paso 2, analizo. Paso número 3, encuentra la solución para responder a los factores de riesgo. Y último paso, implementa las acciones para evaluar el efecto de las acciones. Repito, identifica, analiza, genera las acciones, implementa y evalúa si el riesgo ha generado esa acción. 3 cosas. Mitigaste los factores de riesgo. Si no desapareció el factor de riesgo, los mitigaste. La otra posibilidad es que los hayas derivado a otro escenario. Y la otra, y muy buena, es que hayas erradicado los factores de riesgo. ¿Sí? Eso es importante, directivos, porque ustedes en la gestión de riesgos tienen que tomar esos 3 escenarios. O lo elimino, o lo mitigo, o lo derivo. Entonces no se angustien tampoco, si no pueden, siempre eliminar el factor de riesgo. Entonces ya aprendí que la gestión de riesgos es un proceso y que el proceso radica en 4 elementos importantes. Y el proceso de identificación y de gestionar la mitigación de los riesgos depende de la dirección del hospital. Tiene nombre y apellido, ¿eh? Entonces, cuando yo el jueves y el viernes voy a estar en Zihuatanejo y en el entorno de Zihuatanejo, en algunos centros de salud, en algunos otros hospitales comunitarios de Zihuatanejo. ¿Qué creen que hago cuando llego al hospital? Es el paso número 1 de la gestión de riesgos. Identifico los factores de riesgo que se me aparecen como magia, ¿no? Cuando empiezo a recorrer el hospital. Es que mi cerebro después de 30 años ya trabaja así, en una gestión de riesgos, identificando los factores de riesgo. Entonces hagan lo mismo, directivos. Observen el entorno. Reconozcan los factores de riesgo. Y van a ver que su vida va a empezar a cambiar porque empiezan a actuar preventivamente. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre qué es gestión de riesgos? Gestión de riesgos es un proceso. Identifica, analiza y responde a los factores de riesgo. Doctor, buenas tardes. Sí, adelante, buenas tardes. De aquí del Hospital Materno de Tlapa de Comonfort, en la región montaña. Sí, adelante. Esto de identificar, bueno, la gestión de riesgos lo podemos traspolar a todas las áreas. Un ejemplo, si yo estoy viendo que mis pacientes hay complicaciones a corto plazo por malos manejos y todo, y lo primero que identifico es que me hace falta el especialista en su área. ¿Ese es un riesgo? ¿Lo considero como un riesgo? Sí, todo lo que implique alguna probabilidad de que ocurra un problema
está conceptualizado como una necesidad de atención. Mire, no quisiera complicar la reunión de hoy, ¿verdad? Pero en otro momento vamos a hablar de lo que es un proceso, vamos a hablar de lo que es un proyecto, vamos a hablar de las causas raíz que voy a tener que determinar en mi planeación operativa. Y es correcto que si me falta un médico especialista, eso es un riesgo, o es un problema, o es una causa raíz de la debilidad de un proceso. ¿Sí? Poco a poco, ¿sí? Vamos ahorita dando los primeros pasos, pero a la hora que llenen su matriz y consideran importante que la carencia de un especialista en Tlapa, en la montaña, me va a provocar la muerte materna, la respuesta es sí, ¿no? Y tenemos que cubrir al especialista, sí. ¿Y a quién le toca eso? ¿Al director del hospital? No. Le toca al doctor Ulises Adame y le toca al doctor Raúl Peña proveerles de los recursos necesarios para que cubran al ginecólogo. Ahorita vamos a hablar los niveles de atención a los riesgos, ¿sí? Van a ver cómo vamos a ir también avanzando de acuerdo al nivel de gestión directiva para que vayan ustedes caminando aún sin recursos adicionales. Ya después la doctora Moya les hablará de los planes operativos, la doctora Malpica les hablará de la gestión de procesos, pero ahorita el tema es gestión de riesgos. Bueno, muchas gracias, doctor. Seguimos avanzando. Ok, ahora vamos a hablar de elementos clave. Esto tiene que ver con la gestión de riesgos como un proceso. ¿Se acuerdan de las esferas? Identifica los riesgos. O sea, ¿por qué uno anda así como radar, no? El ojo humano busca los riesgos. Pero no crean que solo el ojo identifica el riesgo. Si el estímulo visual llega a un cerebro ignorante, se va a volver a salir la identificación del ojo, ¿no? Entonces, uno como directivo huele lo malo, ¿no? Uno como directivo observa que el paciente se puede caer. No que se cayó, que se puede caer. El directivo observa que el cómodo está encima de la cama del paciente y huele feo, pero también escucha cómo nadie hace nada por el cómodo, ¿sí? Es decir, los sentidos del directivo llevan a la identificación del riesgo, pero a un cerebro sabio, a un cerebro que conoce qué son las medidas de seguridad de la atención, a un cerebro que conoce la norma sobre tal o cual proceso, a un cerebro que conoce qué tiene que hacer una enfermera con los medicamentos. Y así, ¿no? Puedo hacer una enorme lista del conocimiento de los estándares necesarios para la identificación del riesgo. Entonces, ahí les ponemos nosotros dos elementos clave para identificar riesgos. Uno, conoce primero para poder observar los factores de riesgo. Evalúa los espacios de trabajo, dice ahí, el desarrollo del proceso y el desempeño de los compañeros operativos. Yo no le puedo exigir a alguien si no le doy con qué trabajar. Lávate las manos, no hay sanitas. Lávate las manos, no hay jabón líquido. Lávate las manos, no hay agua limpia. Lávate las manos, no hay lavabos. Entonces, ¿cómo me lavo las manos, doctor Peña? Si me dice usted que me lave las manos, pues deme con qué, ¿no? Es decir, la gente tiene que poder hacer las cosas y para eso necesita con qué, ¿ok? Entonces, insumos, conocimiento, por eso me acompaña mi área de capacitación, porque si no le enseño a la gente no lo va a hacer. Fíjense cómo vamos sumando elementos, ¿eh? Dale con qué hacer las cosas, enséñale a la gente. Y si le enseñas a la gente y le das con qué hacer las cosas, ayúdale. Esa es la parte de evaluar esos espacios de trabajo, procesos y el conocimiento de operación de los compañeros. Otro elemento clave es analizar el riesgo. Entonces, ¿qué probabilidad existe? Eso es algo estadístico, matemático y probabilístico de la estadística.
¿qué probabilidad existe de que ocurra el riesgo? Oye, sales corriendo del baño que está el piso mojado y vas corriendo. ¿Qué probabilidad hay de que te caigas? No, pues mucha, ¿no? Porque el piso está resbaloso, porque voy descalzo, porque está mojado y porque piso sin firmeza en algo seguro. Probabilidad de que te caigas, mucha. Probabilidad de que te golpees la cabeza, mucha. Probabilidad de que te mueras, mucha. Entonces la probabilidad de ocurrencia está determinada por el análisis que hace el equipo de salud en el comité de calidad o en el servicio de cirugía o en la farmacia, etcétera, etcétera. Y el otro factor es qué va a pasarme, o mejor, qué le va a pasar al paciente si ocurre el riesgo, si se traduce en un problema. Lo que va a pasar es que puede ocurrir una situación muy grave o catastrófica. ¿Qué significa catastrófica? Una alta probabilidad de muerte de las personas. O que de plano el servicio deje de operar completamente. Entonces, el análisis de riesgo son esos dos determinantes: probabilidad de la ocurrencia e impacto. Y por último, ¿qué solución le vamos a dar a cada factor de riesgo? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo concluye la actividad? ¿Dónde se va a hacer? Son elementos muy importantes para que el director exija resultados. Pero el mensaje es que los directores no deben permitir que los factores de riesgos persistan en el hospital. Su seguridad está de por medio, directores. Su patrimonio está de por medio. Su libertad está de por medio. Por eso, ¿por qué empezamos? ¿Por generar un plan estratégico? No. Empezamos por los riesgos, porque de ahí podemos hacer mucho. ¿Sí? Si ven qué interesante está la reunión. Si yo empiezo a administrar por riesgos, mi seguridad aumenta. La vida de los pacientes aumenta. La productividad del hospital aumenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo importante de la reunión de hoy. La siguiente, ¿no hay dudas? ¿Cuáles son los elementos clave? Entonces, la matriz de riesgos tiene predestinado en sus elecciones, sus procesos. Urgencias, hospital, acciones esenciales. Son 8 acciones esenciales. ¿Por qué son 8? No porque se nos ocurrió, es que cada una tiene algo que ver. La clasificación de riesgos, ocurrencia, es algo subjetivo. Esto es importante, es algo subjetivo. Ambos factores son subjetivos. Yo le voy a poner un 9 o le voy a poner un 1. Doctor Peña, ¿de qué depende que le ponga el 9 o el 1? De la decisión del equipo de trabajo. Nada más que si esa subjetividad no la trabajo bien, lo que va a pasar es que me van a salir riesgos con una calificación de 100. Ahorita lo vamos a ver en ejemplos que nos mandaron. Y si es 100, el director de ese hospital ya no puede salir del hospital hasta que no lo resuelva, porque es algo catastrófico lo que ustedes pusieron con esa calificación. Así, no es peyorativo, ahí está, que si multiplican la ocurrencia de 10 por el impacto de 10, es 100. Y si es 100, se pone en rojo y por lo tanto nadie se mueve del hospital hasta que no me lo resuelvan. Así piensa el director. Si es 100, nadie se mueve de aquí. Me lo tienen que resolver ahorita. Porque si ocurre una desgracia, yo voy a ir a la cárcel y no quiero ir a la cárcel, dice el director. Entonces me lo van a resolver ahorita. Esa es la importancia que tiene esta clasificación. Ocurrencia por impacto, igual al nivel de riesgo que tiene ese tema en su hospital. Ok, entonces esto, lo único es la matriz que les mandamos. Estoy solo resaltando la importancia de no hacer las cosas a la ligera, sino de que la herramienta permita tomar buenas decisiones. La siguiente.
Y ahí está el resultado. Cuando multiplican impacto contra ocurrencia, pues entonces la matriz se empieza a poner o amarilla, o roja, o verde, ¿no? De acuerdo al resultado que se produjo de multiplicar el impacto contra la ocurrencia. Entonces, ¿qué es catastrófico? Muerte, ¿ok? Daño al proceso de manera global y fuerte. ¿Qué es grave? Es un daño potencial al paciente y un rendimiento del servicio ya afectado, que puede, muy importantemente, detener la operación. ¿Qué es serio? El paciente experimenta un efecto negativo, algo importante, y el efecto genera una cuestión importante en la rendición del servicio. Bueno, moderado, insignificante, no, pues ahí no ocurre mucha cosa grave, entonces lo tenemos en el radar, pero actuamos con un tiempo más grande. Esa herramienta va a ser bien importante para definir los riesgos. La siguiente, no vamos a detenernos en la herramienta, sino recuerden que estamos hablando de cuestiones teóricas. Esto ya lo dijimos, los puntos nos van a dar 4 diferentes posibilidades de tiempo. Ahí está el tiempo. Si sale en rojo, tengo menos de una semana para atenderlo. ¿Ok? Y como eso es un infinito, todo el tiempo vamos a estar gestionando por riesgos, pues voy a estar actualizando la matriz de forma regular. La siguiente. Ahora vamos a aprender un poquito de cómo se redacta la acción correctiva. ¿Qué debo poner en la descripción de riesgo? La ubicación, definir la causa, ser específicos en un solo factor de riesgo. ¿Ok? Lo repito, un solo factor de riesgo. Definir sus consecuencias, el posible impacto y a quién le está afectando el factor de riesgo. Así lo queremos, dice el director, así lo quiero ver, le dice a su comité de calidad, así quiero ver en la columna de la descripción del riesgo, concretamente esos datos. ¿Dónde es el riesgo? ¿Cuál es la causa? ¿A quién afecta ese factor de riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias y el posible impacto del riesgo? Y en la acción de mejora es al revés, ¿no? Hay que dejar muy claro qué se va a hacer, quién lo va a hacer, en cuánto tiempo lo tiene que hacer, en dónde se va a hacer y qué acciones se van a hacer. Es una relación causa-efecto, es una relación de responsable áreas, es una relación entre el nombre y apellido de quién lo va a hacer y qué es lo que se va a hacer. Ok, entonces vean cómo se tiene que describir el riesgo, cómo se tiene que describir la acción de mejora. La siguiente, y ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo escribiría la acción de mejora. Descripción del riesgo. En el servicio de cirugía general, los médicos no pasan visita cada 24 horas a los pacientes hospitalizados, lo que genera riesgos de retraso en la toma de decisiones correcta para el paciente, sobreestancia hospitalaria y costos no necesarios. ¿Se acuerdan del ejemplo 1 que vimos? Bueno, aquí está ya descrito con mayor detalle. Regresamos al anterior. ¿Qué me pide? Me pide la ubicación, definir la causa, especificar el factor, qué consecuencias y posible impacto y a quién le afecta. A ver, regresamos. Cumple el requisito en el servicio, ahí está el área de cirugía general, los médicos, quién está generando el factor de riesgo, lo que genera, cuál es el impacto, lo que genera riesgos de retraso en la toma de decisiones, sobreestancia y costos no necesarios. Ok, ¿qué vamos a hacer con ese riesgo? El médico tratante debe pasar visita cada 24 horas o con mayor frecuencia, si el caso lo amerita, para actualizar el estado clínico, diagnóstico y tratamiento.
realizando la nota médica correspondiente e informando a paciente y familiares sobre el estado de salud. Aplica en el servicio de cirugía general y será controlado por el jefe de servicio a través de la supervisión. Ah, caray, ¿sí está claro? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Sí. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿En dónde lo va a hacer? Sí. ¿Es un solo acto? Sí. Por lo tanto, va a funcionar. Eso es lo que queremos ver en la matriz de riesgos. La descripción del riesgo y la acción de mejora. ¿Quién, qué se hará, en dónde y cuándo? Y todavía hasta le agregamos el control, ¿no? ¿Quién lo va a controlar? El jefe de servicio. Ok, si esto ha quedado claro, ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos mandaron. Ok, ahí tenemos un primer ejemplo. Nos mandó el hospital el proceso de urgencias, ¿no? Dice que en el servicio de urgencias, descripción del riesgo, acuérdense la metodología, no se cuenta con los medicamentos ni equipo, no se cuenta con los medicamentos ni equipo funcional para una respuesta inmediata. Opiniones, viene, ahora sí, ¿qué opinan ustedes sobre la descripción del riesgo? Dice, no se cuenta con los medicamentos ni equipo funcional para una respuesta inmediata. ¿Quién quiere opinar? Doctor Herrera. Doctor Herrera, por favor. Doctor Herrera del Hospital de Coajimalpa. Lo escuchamos. La descripción del riesgo es específico, es un solo factor de riesgo, nos señala el área donde está ocurriendo, cuál es el impacto potencial, a quién afecta. ¿Qué opina, doctor? ¿Qué opina sobre la descripción del riesgo? Doctor, ¿podría, por favor, regresar nuevamente a la pregunta? Si es tan amable. Sí. En la teoría aprendimos que la descripción del riesgo nos tiene que señalar en dónde está el factor de riesgo, cuál es el factor de riesgo, qué provoca ese factor de riesgo, a quién afecta el factor de riesgo. Y la claridad, por supuesto, sobre la descripción del riesgo. La pregunta es, en este ejemplo que estamos viendo, no se cuenta con los medicamentos ni equipo funcional para una respuesta inmediata. ¿Qué opinan sobre la descripción del riesgo? ¿Es claro? Buenas tardes, ¿puedo opinar del Hospital General de Chilpancingo? Sí, claro, adelante. Chilpancingo. Específicamente sí le falta, pues obviamente, ser más descriptiva y tomar en cuenta los puntos que nos mencionaron. Por ejemplo, nos hace falta en este punto describir bien el factor, cuáles son las consecuencias y pues tampoco nos menciona el posible impacto que tiene que ver en la atención del paciente. Entonces, sí tiene oportunidad de mejora la descripción de este riesgo. Sí, gracias, doctora. Miren, si nosotros no trabajamos en ese detalle, nos va a costar mucho trabajo dar atención al factor de riesgo. Sí, efectivamente, ¿cuáles son esos medicamentos? ¿Es adrenalina, es dopamina, es atropina, es un antibiótico, cefalosporinas? O sea, ¿cuáles son esos medicamentos? A la hora de que ustedes le ponen ni, ya están afectando otro factor de riesgo, que es el equipo médico. Entonces tendrías que separar, ¿no? Ustedes le dirían a quien lo hizo, no, es que no es claro, no describe qué medicamentos son, estás mezclando con el equipo médico, no sabemos del equipo médico si estás hablando de desfibriladores, o estás hablando de ventiladores, o estás hablando de monitores. Es en el servicio de urgencias, ¿en dónde? En el área de primer contacto, en la unidad de reanimación, en observación de pediatría. ¿En dónde está ocurriendo eso? ¿Y el impacto cuál es?
si es atropina, el paciente que llegue con una bradicardia se puede morir, es muy inespecífico, es poco claro, no ayuda. Sí, quedó bien entendido esta parte de la descripción del riesgo. Ahora miren, si ustedes traducen esa descripción del riesgo con tantas debilidades a una acción correctiva, vamos a ver qué fue lo que nos pusieron como un ejemplo. Dice, analizar los requerimientos para mantener el abasto de los mismos y prevenir para evitar el desabasto. Chispas, diría el director, caray, no me sirve la acción de mejora porque no es nada clara en materia de corregir algo en particular. Sí aprecian todos el uno y la otra columna. Sí, doctor, sí se ve. Ok, sí, ojalá les esté ayudando el día de hoy este cambio de vida que van a tener, porque no hay ninguna relación entre una columna y la otra. Ahora, fíjense ustedes a quién culpabilizan o quién tendría que atender el factor de riesgo. Es el doctor Jesús Ulises Adame, ¿no? Él es el que dice que es el culpable de que se tenga que atender la acción de mejora. Fíjense qué interesante. El doctor Ulises Adame tiene que analizar los requerimientos para mantener el abasto. Ahí está, entre una y otra columna viene lo importante. ¿Quién tiene que solucionar esa acción? ¿Quién tiene que, ejecutar esa acción? El Estado. Está padre esto, ¿no? Como dicen los chavos. Si el doctor Ulises pone en acción su equipo, entonces ellos van a analizar el requerimiento. No, es que así no es, diría el doctor Ulises, no lo estás entendiendo. O sea, la responsabilidad del nivel de acción de mejora está precisamente en esa columna. O es el Estado, o es el nivel federal, o sea, nosotros, INSABI, o es la unidad médica. Por eso es muy bonito esto de la matriz, porque entonces ya van ustedes asociando el nivel de gestión contra la acción correctiva. Ok, ahora sí, Chilapa, el director o directora de Chilapa, si es tan amable de tomar el micrófono. ¿Cómo redactarían ustedes este factor de riesgo con lo que hemos aprendido hoy? Doctor Peña, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Adelante. Bien, ahora sí enséñenos, por favor, ¿cómo lo redactarían? Bueno, aquí el factor de riesgo, pues más que nada es un punto muy importante, sobre todo para la atención del paciente desde que llega a un servicio del hospital. Desde ahí nosotros debemos tomar las provisiones para evitar riesgos del paciente. Desde el servicio que llega en la ambulancia, como recibirlo en una silla de ruedas, en una camilla, como ya se mencionó, el uso de los barandales para protección de los pacientes, porque a veces llegan pacientes con traumatismo craneoencefálico convulsionando, y si nosotros no le realizamos protección al paciente para evitarle otro segundo traumatismo craneoencefálico, también ya en el servicio de urgencias, pues tiene que brindarse una atención adecuada, valorar al paciente, así como colocarle una cánula endotraqueal para también producir lesiones en la lengua. Yo creo que todo lo encaminado a evitar riesgos desde que llega, sobre todo desde la atención, desde la aplicación de soluciones, medicamentos, reacciones adversas, si es un paciente que necesita algún protocolo especializado para un procedimiento quirúrgico, todo esto debe ir encaminado a evitar los factores de riesgo. Sobre todo, los pacientes debemos de valorar, aquí hay urgencias absolutas y urgencias relativas. A veces cuando hay urgencias absolutas, es donde nosotros debemos de tener un buen actuar para evitar complicaciones y tener un buen protocolo y lo necesario para que este paciente entre a un servicio de cirugía.
o en su defecto puede ser otro tipo de pacientes que requiera la atención por personal especializado, como es el caso de los pacientes que llegan descompensados con hipertensión arterial, con problemas de infarto agudo del miocardio, con cetoacidosis diabética, insuficiencia renal aguda. Son pacientes que requieren evitarles más factores de riesgo, y lo primordial es realizar una atención adecuada, como ya se vio en la literatura, tratar de mejorar las condiciones de estos pacientes para sacarlos adelante, como dice, el tratar de curar las enfermedades que trae. Sí, doctor, muchas gracias. Usted es el director del hospital, ¿verdad? Se le fue la... Creo que se fue la... Hola, doctor Chilapa, ¿sí escucha? Sí, sí escucho. Usted es el director, ¿verdad? Parece que tenemos problemas ahí con la red. Bueno, le agradecemos la intervención, doctor. Sus comentarios son muy importantes. Sin embargo, no era lo que esperábamos de respuesta. Era más bien, sobre todo, que ustedes tienen el problema ahí en el hospital, de que nos diera luz de cómo se redactaría correctamente este tema de urgencias. Sin embargo, bueno, estamos atentos con nuestro equipo de educación y de hospitales para que les ayuden a redactar correctamente la matriz de riesgos. Vamos a ver otro ejemplo. Si cierras ese, por favor, y abres otro. Doctor, gracias. Sí, para servirle, doctor. Vamos a ver otra matriz que nos mandaron. Ya estamos a 15 minutos de terminar la sesión. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro. Ahora vamos a ver un ejemplo donde ha sido una calificación muy alta del riesgo que se describe. También escogieron el servicio de urgencias. Aquí obtienen una calificación de 80%, de 80 puntos, y dice, descripción del riesgo: se dañó la toma de pared de oxígeno, mala técnica de desconexión, puede provocar incendio, pacientes y personal ya la redonda. Bueno, ¿quién quiere opinar sobre cómo se describe este riesgo? El Hospital Materno de Tlalpan. Adelante, doctor Rosendo, por favor. Podríamos describir ahí que en el área de quirófano se encuentra dañada la toma de oxígeno, lo que pone en total riesgo a nuestros pacientes y personal médico y de enfermería. Ya determinamos el lugar, la falla, cuál es el riesgo potencial. No sé si me faltó algo. Sí, gracias, doctor. Bueno, ¿cómo describiríamos esto? Si ustedes observan, lo hicieron a través de bullets, ¿verdad? Pero eso pudiese fraccionar la idea del concepto del factor de riesgo. Por eso yo les decía uno solo nada más. Tal vez lo que quiso decir el hospital, ahorita vamos a escuchar a Coyuca de Benítez, lo que quiso decir es que en el servicio de urgencias, en el área de observación adultos, estoy inventando, estoy tratando de redactar el riesgo. Repito, en el área de urgencias, en el servicio de urgencias, en el área de observación adultos, existe una toma de oxígeno mural que presenta fugas. Esta fuga de oxígeno está generando
la posibilidad de que exista un incendio. El oxígeno no es inflamable, sino es más bien un parte facilita la combustión, ¿verdad? Paréntesis. Existe la posibilidad de incendio debido a la fuga permanente. Esto puede afectar al personal de salud y a los usuarios si desafortunadamente existiera una explosión en el servicio. Solución. Fíjense la solución. Ahora, ¿quién nos da la opinión sobre la solución del problema? Si pensamos en el área, es urgencia. Si pensamos en el riesgo, se está fugando el oxígeno. Si pensamos la solución, vamos a ver cuál es la solución. ¿Quién quiere opinar sobre la solución? Dice, se cierran las llaves de paso de las áreas afectadas, responsable de mantenimiento en conjunto con el personal de cada área. A ver, ¿quién quiere opinar sobre la descripción de la solución? Doctor, en la acción que ellos están haciendo ahí de mejora, pues sería una acción que realmente no solucionaría el riesgo que se está corriendo. Porque independientemente de la descripción que nos hace, ahí el mayor riesgo es que esa es una toma que se va a requerir cuando llegue un paciente y que se requiera un manejo de urgencias. El cerrar la llave nada más nos va a afectar a todos los demás. Ahí sería la reparación inmediata más la capacitación del personal que dañó esa toma. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, como dice el director del Hospital Renacimiento, tendríamos nosotros que primero describir bien el riesgo, pero después hacer una correlación, como pasó en nuestro ejemplo de la teoría, muy directa de quién va a hacer esa actividad correctiva, ¿no? Aquí nuevamente le atribuyen al Estado y también le atribuyen al Estado la solución del problema. Y dice que vamos a cerrar las llaves. Y ha sido muy claro el director de Chilpancingo, de Renacimiento en Acapulco, ha sido muy claro en decir, no, es que esa no es la solución, ¿cómo vas a cerrar las llaves, no? O sea, lo que tienes que hacer, pues, es arreglar el problema, digo, delimitar el riesgo, mitigar el riesgo, o mejor, corregir el riesgo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Y es ahí donde tienen que especificar, porque no es nada específico esta redacción, de lo que tenemos que hacer. O cambiamos la toma mural, o reparamos la toma mural, de plano, pues cerramos el servicio de urgencias, ¿no? O sea, ser muy claros en la tarea es muy importante para que las cosas sucedan. Si no son claros, las cosas no van a suceder. Y eso es bien importante para fines del éxito de su gestión de riesgos. Bien, vamos a ver el último ejemplo ya para concluir la sesión. Se dan cuenta cómo las dos matrices requieren afinar muy importantemente el instrumento. Esta es otra matriz donde dice la descripción del riesgo. Falta de organización y limpieza. Pues nos enfrentamos al mismo problema, ¿verdad? O sea, no es específico, no es claro, no es muy práctica en el sentido de que nos diga qué está sucediendo, por qué está sucediendo eso, a quién le afecta. O sea, no me ayuda la descripción del riesgo así. Falta de organización y limpieza. ¿En dónde está sucediendo esto? Aparentemente en la casa de máquinas, porque el área dice casa de máquinas. El proceso que se seleccionó es el mantenimiento y la descripción del riesgo es falta de organización y limpieza. ¿Qué solución le...? Porque miren, ¿cuánto sacó de calificación? 100. 100, o sea, es algo catastrófico. Por eso, insisto, si le sale 100 puntos... ya no se salgan del hospital. No es broma que con una calificación de 100 estén en la casa tranquilos, ¿no? Porque lo que les está diciendo la matriz es que están en una situación catastrófica. Por eso cuando les dije en la sesión, en la parte teórica,
la multiplicación es bien importante. Impacto, ocurrencia. Dice esta matriz que estamos revisando ahorita, tienes 100 de calificación. Ah, bueno, montamos una casa de campaña aquí y nadie se va hasta que no lo resuelva. Ok, ¿qué vamos a hacer? La matriz de riesgos me la mandaron sin ninguna acción correctiva, con calificación de 100. ¿Qué opinan, directivos? ¿Qué opinaría el líder del Comité de Calidad y Seguridad del hospital con una matriz que está vacía? Pues que algo anda mal, ¿verdad? Que quien la llenó se le olvidó poner las acciones correctivas con 100 puntos de calificación. Porque si no tomamos estas herramientas, con la seriedad suficiente, se convierte, directoras y directivos, en algo que se llama burocracia gerencial, en un estorbo. Y yo no quiero que lo que estamos nosotros dándoles como una ayuda se convierta en un estorbo. ¿Qué dice la última lámina? ¿Cómo se gestiona el trabajo en la operación de los directivos en salud? Todos los jefes de servicio, los que tengan jefes de servicio, los que tengan esa fortuna, todos los jefes de servicio, administradores y jefes de enfermeras deben hacer una matriz de riesgos por mes, dando atención a los factores de riesgo en tiempos cortos. Entonces, la directora y el director son los presidentes de los comités de calidad y seguridad, llámese COCACEP, el comité más importante del hospital. Yo les puedo aceptar, directores, que no puedan entrar por falta de tiempo al comité de expediente clínico. Les puedo aceptar que ya no les dio tiempo de entrar al comité de infecciones asociadas a la atención en salud. Lo que no les puedo aceptar es que no estén al frente del comité de calidad y seguridad. Y ahí va el plan con maña, porque este comité es el rector de los otros comités. Y si los jefes de servicio están generando su matriz de riesgos y nuestra extraordinaria área de enfermería está haciendo lo propio junto con el administrador, pues ya estoy del otro lado, ¿no? Porque la visión del hospital es una visión preventiva. Siguiente bullet dice, el Comité de Calidad y Seguridad trabaja con enfoque de riesgos. Ya después la doctora Malpica les va a hablar de lo que es un plan de calidad. Ahorita no, ahorita todos los COCACEP gestionan por riesgos. Va a ser bien interesante después, objetivos de calidad y seguridad, indicadores de calidad y seguridad, plan de calidad. Ahorita estamos solamente atendiendo la prevención. Que prevenir en lugar de lamentar. Y el último bullet, el COCACEP, es el foro donde se toman las decisiones para mejorar la calidad y la seguridad, obvio, dirigidos por una gestión de riesgos. Entonces, qué bueno va a ser cuando el director se siente enfrente de sus compañeros, oye al Comité de Calidad y Seguridad, ¿qué creen lo primero que va a pedir el director? Va a estar bien emocionado cuando me invitan al comité, de veras voy, ¿eh? La primera directora o director que me diga, doctor Peña, agendamos tal día el Comité de Calidad y Seguridad, está usted invitado. A ver quién se atreve, quién va a ser el primero. Y ¿saben lo que yo quiero escuchar como primer punto del comité? Los resultados del diagnóstico de gestión de riesgos. Está bien emocionante esa sesión. Y vamos a ver cuáles son tus riesgos en seguridad del paciente. ¿Cuáles son tus riesgos administrativos? ¿Cuáles son tus riesgos financieros? ¿Cuáles son tus riesgos por procesos? Vamos a dar por terminada la reunión. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.